Bienvenidos a nuestra iglesia, Enciende una luz. Viendo a través de las redes sociales. En este día vamos a predicar bajo el tema Dios te llama a subir al monte. Así que pongámonos de pie y leamos en el Salmo 24, capítulo del 1 al 5. Así que cuando todos lo tienen, me confirman con un amén. Bien, leemos la bendita palabra como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Verso 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la confirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Verso 5, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Oremos. Padre, en esta hora, eterno, me presento delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo, Dios amado, dándome la sabiduría, dándome el entendimiento para poder predicar tu palabra, Señor, con poder, con unción, no en la carne, Padre Santo. Te pido, Dios eterno, que tomes el control desde este momento hasta el momento en que me baje de tu santo altar, Señor amado, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando, hablando a cada uno de los que estamos aquí, Padre. De antemano te doy gracias por haber hablado a mi vida, Señor, primeramente como tu predicador, Padre. Ahora te pido que prepare las mentes y los corazones de tu pueblo para poder recibir tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se puede sentar. El tema, una vez más, es Dios te llama a subir al monte. Cuando en un matrimonio la pareja no puede tener hijos, o si tiene hijos pero quiere más hijos, pero quieren adoptar, ¿verdad? Llegan a la agencia y ese montón de bebés que están ahí, sus padres biológicos decidieron regalarlos, decidieron no tenerlos, y esos niños están sin una identidad, sin una familia. Entonces la familia que va a adoptar llega a la agencia y esos niños que están ahí todavía no tienen el título legal de ser hijos de ellos. Aunque ellos hayan dicho, me gustó el que está ahí, vamos a tratar de que nos den este. Aunque ellos ya le echaron el ojo al bebé, todavía legalmente no son sus hijos. Es hasta que viene un proceso legal con el juez, con el tribunal, y cuando ese papeleo ya se da, que ya pasaron la prueba, que tienen un matrimonio estable y tantos requisitos que piden las agencias de adopción, es hasta entonces cuando ese bebé obtiene una legalidad. Y ya sus padres le ponen un nombre, y a ese niño automáticamente, sea que va a ser hijo único, o sea que los papás tienen hijos biológicos, pero van a agregar un hijo adoptado, legalmente el adoptado pasa a tener los mismos derechos que los hijos biológicos según la ley, y ya están aptos a poder formar parte de esa familia y también acceder a la herencia. Nosotros, cuando estábamos lejos de Cristo, éramos considerados bíblicamente como creación de Dios. Todo el ser humano en su condición apartada de Dios es considerado creación o criatura.
Nosotros no obtenemos el título de hijos de Dios hasta que no ha habido un trámite legal, hasta que alguien no nos ha reclamado para decir ahora legalmente me pertenece. Y solamente le cito Efesios capítulo 1 del 13 al 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, Efesios 1, 13 al 14, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el ámbito espiritual, cuando a usted se le predicó el evangelio, cuando nos predicaron el evangelio y creímos, recibimos el sello por el Espíritu Santo. El sello en los tiempos bíblicos significaba algo que determinaba autoridad, legalidad. Y luego dice en Romanos 8, 15 al 17: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El verso 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es hasta que el ser humano viene a Cristo y recibe ese sello del Espíritu Santo. Así como el hijo adoptado, cuando hay un problema, dice: aquí tengo mis documentos que certifican que soy hijo de ellos. Así nosotros, esa documentación son las huellas del Espíritu Santo que tenemos, porque cuando hemos recibido a Cristo y hemos recibido al Espíritu Santo, ya nunca volveremos a ser los mismos como antes. Ahora ahí somos llamados hijos de Dios, porque ya no vivimos una vida a nuestra manera, sino que vivimos una vida guiada por el Espíritu Santo conforme a lo que está escrito en la palabra. Y ahora en Cristo fuimos adoptados por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y ahora tenemos acceso a las promesas eternas. Así como en el Antiguo Testamento Dios llamó a Israel y lo llamó su pueblo, sus hijos, y les dio una herencia, una promesa, así nosotros, la iglesia, también ahora a través de Cristo fuimos adoptados. Y ahora dice, podemos clamar Abba, Padre, que era una expresión de cariño entre un hijo y un papá, como decirle al papito. Ahora ya podemos acercarnos directamente al trono de la gracia, y ahora ya Dios es nuestro Padre celestial. Dice que en este salmo hay un título arriba, dice: el Rey de Gloria, Salmo de David. En este salmo, observe el versículo 1. En este salmo David nos muestra todo el plan de redención que Dios tiene para la humanidad. El versículo 1 y 2 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. David nos comienza diciendo de que todo lo que existe, visible o invisible, es de Dios. Verso 2: porque él la fundó, la tierra, sobre los mares, y la confirmó sobre los ríos. Verso 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La creación no es solamente de Dios, sino que Dios la invita a que suba al monte a orar, a hablar con Él. Subir al monte con Dios significaba despojarme de mi familia, despojarme de todo y apartar un tiempo para subir al monte. En el Antiguo Testamento se veía mucho eso literal, que la gente subía a un monte a estar a solas con Dios. Y es algo lindo hacerlo cuando uno puede. A veces, yo recuerdo ahorita que fui a El Salvador, bueno, hace un año que fui a El Salvador, me fui a un monte, porque era un lugar donde yo iba a traer leña cuando estaba chamaquito. Y me fui, y allá iba hablando con Dios, y se siente tan lindo estar en un lugar en medio del bosque, ir hablando a solas con Dios. Es algo tan precioso. Entonces, Dios no solamente creó la humanidad, sino que Dios invita a que esa humanidad tenga una relación con Él. El verso 4, Dios demanda algo también de los que le buscan. Dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Dios crea al hombre, lo llama a que también tenga una relación personal con Él, y Dios lo llama a santificarse.
¿cuál es la evidencia más grande que nosotros tenemos que da testimonio que somos criaturas nuevas? Nuestro nuevo estilo de vida. Y eso es el reflejo de la cercanía que hemos tenido con Dios. Usted se va a fijar, mucha gente que se denomina cristiana, que tiene años de estar en el evangelio, pero usted nunca le ve cambios, nunca le ve frutos de arrepentimiento. Eso nos está diciendo que esa persona no pasa tiempo a solas con Dios. Si usted agarra un poco de barro, ya lo llamó del monte, lo arrancó y lo trajo a la casa del alfarero, ya está en la casa del alfarero, pero si ese barro nunca llega y se moldea en las manos del alfarero para tomar forma, nunca se va a ver una diferencia. Así muchas veces muchos de nosotros, cuando comenzamos el evangelio, estuvimos en la iglesia por mucho tiempo, pero nosotros comenzamos a ser transformados a la imagen de Dios, al propósito que Él tenía, cuando comenzamos a acercarnos a Él en oración, cuando nos acercamos a la palabra, porque en la palabra nos dice cómo debemos de vivir, nos da la instrucción, pero en el tiempo de oración es cuando Dios ministra nuestro corazón y nos ayuda a poder cumplir la palabra, porque estamos en un mundo que tiene el conocimiento de la palabra. Satanás le citó a Cristo la palabra. Hay tantos ateos que se conocen la Biblia de pasta a pasta con el fin de poder refutar, con el fin de contradecir. Entonces, el hecho de que nosotros conozcamos la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis no garantiza que tengamos una relación con Dios. Lo que nos va a ayudar a cumplir esa palabra, a vivirla, es el tiempo que pasemos a solas con Dios a través de la oración. Y aquí vienen los beneficios. El versículo 5 y 6 dice: Él, el que busca a Dios, recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah, tiempo de reflexión. En primer lugar, vemos que todo el mundo hoy en día tiene la idea que son hijos de Dios. Todos. Pero bíblicamente, los únicos que son llamados hijos de Dios son los que han venido a Cristo y le han entregado su vida, y ahora ya no se dejan guiar por lo que ellos sienten, sino que se dejan guiar por lo que está escrito en la palabra. Dice el versículo 1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto es tan bello, hermanos, que nosotros seamos hijos de Dios, porque significa que a donde quiera que nosotros vayamos, mire, cuando usted y yo estábamos en nuestros países, El Salvador le pertenece a Dios, porque dice que de Jehová es la tierra y todo lo que hay. Allá donde estábamos, Dios tenía cuidado de nosotros. Venimos a este país, Estados Unidos también es de Dios. Aquí Dios tiene cuidado de nosotros. A donde quiera que el ser humano vaya, si a un día a usted le toca irse a la China o a Japón, no sé, a trabajar, allá Dios también lo va a cuidar a usted. Allá va a haber una familia en Cristo también, a donde Dios lo va a ubicar para que pueda estar bien y servirle, porque de Él es la tierra y su plenitud. Por eso nunca nos preocupemos de lo incierto del futuro, de a dónde vamos a estar mañana, porque a donde quiera que vayamos, tenemos un Padre que es el dueño de todo. Vea, teóricamente sería como que nuestro papá, digamos mi papá, el pastor Romeo, sea el dueño de todo, y a donde quiera que yo vaya, pues ya la gente, oh, él es hijo del patrón, siempre me van a cuidar. Así, ese es el beneficio que tenemos de tener a Dios por nuestro Padre. Luego sigue diciendo, acompáñenme a Juan capítulo 3, versículo 16. Dios creó todo y Dios tiene un amor tan grande por su creación Juan 3:16, uno de los versos primeros que nos memorizamos cuando llegamos a Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Primero, Dios ama tanto a la creación en general, conversos o inconversos, Dios los ama a todos. Y la prueba de su amor, porque el amor de Dios es un amor con evidencia. Nosotros a veces decimos, amamos, pero es un amar del diente al labio, pero no hay pruebas. La prueba del amor de Dios por este mundo caído
fue haber dado a su Hijo Jesús para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Vea cómo lo expresa de otra manera Marcos capítulo 16, lo puede poner en la pantalla. Marcos 16 del 15 al 16, y aquí es donde Dios nos habla de que antes de venir a Cristo todos somos considerados criaturas. Marcos 16, capítulo 16, versículo del 15 al 16. Dice el versículo 15: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a todos mis hijos. Así dice el texto. ¿O no lo está leyendo? ¿A quién se tiene que predicar el evangelio? A toda criatura. O sea, si todos fuésemos automáticamente hijos de Dios solo por creer de una manera superficial, no hubiese necesidad de mandar a alguien que traiga un evangelio que son buenas nuevas de salvación. Pero Dios dice, Dios pone a la humanidad inconversa en un plan que es criatura. Y aquí viene el versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí hay un antes y un después. Antes de venir a Cristo somos criaturas y estamos en una condición caída, apartada de Dios, necesitados de una buena noticia porque estamos en pecado, y eso es una mala noticia. El pecado solo nos lleva a la destrucción, pero cuando alguien viene y nos predica el evangelio de Cristo, por eso se le llama las buenas nuevas de salvación, recibimos una invitación a salir del lugar a donde estamos para ir a otro lugar, a donde vamos a ser renovados y restaurados. Por eso es que el que cree va a ser salvo y va a salir de la condición de criatura y va a pasar a la condición de ser hecho hijo de Dios. Pero el que rechaza el evangelio va a seguir no solamente viviendo en la condición en la que está, que es una condición de pecado, y a donde es títere del enemigo, y dice que Satanás vino a matar, a hurtar y destruir. No solamente va a seguir en una vida miserable, sino que va a seguir en la condición de criatura y no va a tener esa identidad que es ser hijo de Dios. Y como no tiene esa identidad, no tiene acceso legal a las promesas de Dios escritas en la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, lo cito, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El verso 12 me encanta porque dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es hasta que nosotros creemos y abrazamos la fe en Cristo, hasta que somos llamados hijos de Dios. ¿Cuántas veces a nosotros nos hicieron la invitación a venir a Cristo antes de aceptar? Nosotros naturalmente nos sentíamos bien. Uy, a mí cuando me predicaban, decía: ¿qué le pasa? Le decía yo a mi tío: yo estoy bien, yo estoy viviendo mis mejores momentos, yo estoy gozándome la vida. Y me decía: sí, pero es que ese camino que lleva lo va a llevar a la muerte eterna. Pero como yo no me dejaba guiar por lo que decía la palabra, sino por lo que yo creía y sentía, yo pensaba que iba por un buen camino. Pero no fue hasta que vine a la palabra, como dice Pedro, que cuando crean al evangelio el velo se les será quitado. Y no es hasta que el ser humano deja el lugar, la condición antigua, y viene a la palabra y se relaciona con Dios y lee la escritura, a donde uno dice: Dios mío, si la muerte me hubiese llegado mientras yo estaba en esta condición, no sé dónde estaría. Vea lo que dice Jesús en Juan capítulo 8. Porque hoy en día se vive un cristianismo del diente al labio y muchos profesan tener fe y creer en Jesús, pero son vidas vanas sin fruto. Juan capítulo 8, versículo del 29 en adelante. Hoy en día mucha gente llega a las iglesias cristianas y es testiga de algún escándalo que pasó. Oh, que el pastor cayó en adulterio, que el pastor se robó el dinero, que hubo un hermano que mató a otro, y se hacen, ¿verdad?, pero escándalos, y la gente se va de las iglesias cristianas. La mayoría de la gente que usted encuentra afuera, que es apartada, que es caída,
cuando usted le pregunta por qué se apartó del evangelio, el 80% dicen, porque hubo una situación en mi iglesia y pasó esto y esto y esto y esto. Porque hoy en día se da mucho mal testimonio en las iglesias. Y esto tiene, hermanos, que apretar nuestro corazón y hacernos reaccionar. Nosotros somos representantes de Jesucristo. Tenemos que vivir una vida lo más cercano a la palabra que se pueda. Porque hay ojos que nos están viendo. Y si nosotros no vivimos la palabra, si nosotros no hemos creído de verdad en Jesucristo y no estamos dando buen testimonio, vamos a ser piedra de tropiezo para otros y tal vez seremos los culpables porque alguien se apartó del evangelio. Pero eso no es algo nuevo. Vea, esto pasaba en el tiempo de Jesús. Vea Juan 8:29. Aquí viene un tiempo de predicación de Jesús. Dice, porque el que me envió, habla Jesús, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El verso 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Jesucristo termina de hablar, de darles un sermón y dice que muchos creyeron en él. Si estuviéramos en nuestro tiempo, dijéramos, hermano, hubo un montón de gente que vino a la iglesia después de la predicación, muchos creyeron en Jesús. Aleluya, son nuevos convertidos. Ya decimos, eso ya son cristianos, ya son nuevos convertidos y esa es gente nueva. Pero vea lo que sigue diciendo el versículo 31. Porque ahí hay un título, la verdad os hará libres. Dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos, los que habían creído en él, 30 eran judíos. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ok. Si ya habían creído, pudiéramos pensar que ya son cristianos. Porque aquel que cree en Cristo, pues muchos dicen, porque ya creyó, ya es cristiano. Pero ahora Jesús viene y les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, no dice van a ser cristianos, serán verdaderamente mis discípulos. Hay una diferencia entre alguien que ha creído en Cristo y alguien que es un discípulo de Cristo. Creer, todo el mundo cree. Montón de gente famosa, que fulano de tal ya se hizo cristiano. Que fulano de tal estuvo en una iglesia cristiana y lo vieron orando, un pastor estuvo orando por ellos, ya es cristiano. Pero eso no es ser cristiano, porque la palabra cristiano significa ser un discípulo de Jesús. Hay muchos que son cristianos o creyentes o que han creído, pero hay pocos que son discípulos. Discípulo es aquel que pasa tiempo a solas con el maestro. Discípulo es aquel que sigue las enseñanzas de su maestro. Por eso hay tantos escándalos y tantos problemas en las iglesias cristianas hoy en día. Porque las iglesias cristianas de hoy en día se predica un evangelio, ¿verdad? Que todo el mundo va para el cielo, no se predica del pecado, no se predica del arrepentimiento, todo está ok, todo vamos para arriba. Y hay mucha gente que está sentada en las bancas que solo han creído en Jesús, pero hay pocos que son discípulos de Jesús. Cristo quiere que nosotros pasemos de simplemente creer en Él. Él quiere que nosotros seamos sus discípulos. Y ahí vea lo que le dice Jesús en el verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él estaba diciendo a ellos, a los que habían creído, que todavía no eran libres. Porque la verdad, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora ellos, en vez de decir, tienes razón, maestro, tú nos vas a ayudar, ¿qué debemos de hacer para ser tu discípulo? No, se molestan y le dicen, versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos. Y oiga la mentira que dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Judíos diciendo que jamás en su linaje habían sido esclavos. Pero como nosotros ya conocemos su vida, fueron esclavos en Egipto. Fueron esclavos del pecado en todo el Antiguo Testamento. Estaban mintiendo. Por eso es que Cristo los confronta. Y Jesucristo les dice en el versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Verso 35, y el esclavo que
el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ser descendiente de Abraham significaba Abraham, hemos hablado en los estudios del martes, que Abraham fue justificado por la fe y después, después vino en las obras de la ley. Entonces, Abraham era una referencia para ellos porque fue un hombre llamado el padre de la fe. Entonces, en nuestros tiempos la frase diría: ustedes dicen que son hijos de Dios, pero me quieren matar. Ahí hay una gran contradicción. O sea, nosotros no podemos, imagina que un hermano venga, que el hermano Irving venga y me diga: pastor, ¿puede orar por mí? Yo le digo: sí, hermano, ¿para qué? Es que voy a ir a matar a un enemigo que ya lo tengo hasta aquí, así que ore para que Dios me ayude, para que yo lo haga. Eso no tiene sentido. Ellos le dicen, Jesús le dice: ustedes son linaje de Abraham, pero me quieren matar. Cuando Abraham, que fue uno de los primeros que promovió la ley de Moisés, uno de los mandamientos era no matar. Entonces, eso es como que hoy en día nosotros digamos que somos hijos de Dios, pero sigamos perseverando en el pecado sin temor y ni arrepentimiento. No podemos, ¿verdad? Tiene que haber un cambio en nosotros. Ahora, el versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El salmista dice: ¿quién? Me encanta porque David presenta aquí al Dios creador de todo como un Dios que está disponible para todos. ¿Usted sabía eso? Que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, a ellos no les importa quién es usted. Aunque usted esté enamorado de ellos, aunque usted tenga pósteres de ellos, aunque usted se haga el peinado y quiera jugar como ellos ni siquiera saben quién es usted, no les interesa. Y aunque usted les diga que es fanático de ellos, a ellos no les interesa. Ellos no quieren conocerlo a usted. Pero usted se goza viéndolo jugar y ahí descarga su emoción y ay, quiero ser como él. Pero el Dios creador de todo, ese Dios sí está disponible para usted. Él sí lo quiere conocer. Él sí quiere vivir en su casa. Él quiere ayudarlo a ser mejor. Pero nosotros no queremos. La humanidad no quiere. Y es por eso que hay tantos problemas en las iglesias hoy en día. Porque dos cosas pasan. Número uno, la gente que participó como instrumentos de Satanás para destruir una obra, para hacer algo, dos cosas pasaron. Número uno, fueron cristianos que solamente creyeron y nunca fueron discípulos de Jesús. O número dos, sí lo fueron discípulos, se quedaron con el conocimiento, pero nunca subieron al monte a orar con Dios. La mayoría de los que han caído en el evangelio han dicho de que fue porque se apartaron de la oración, se apartaron de su comunión con Dios. Usted sabe que nosotros podemos hablar en familia de Dios, podemos orar en familia, podemos orar aquí en la iglesia, interceder, pero siempre Dios espera un momento de intimidad a solas con Él. Es ahí donde se nutre nuestra relación. Y eso lo entendemos porque la Biblia muestra, ¿verdad?, la relación entre Dios y Cristo y su iglesia como un matrimonio. Usted puede estar con su esposa y sus hijos ahí teniendo comunión los unos con los otros, pero hay un momento en el cual usted tiene que nutrir la relación y tiene que tener intimidad con su pareja. Y usted no va a tener intimidad con su pareja mientras sus hijos están comiendo en la mesa. Usted espera que se van a dormir, los manda con la abuela, los manda con quien sea, para usted quedarse a solas y nutrir su amor. Así Dios espera, como dice el versículo 3, que nosotros subamos al monte y que permanezcamos en el lugar santo. Dice que subir al monte no se refiere solamente a subir físicamente a un lugar, sino que significa bíblicamente intimidad con Dios, búsqueda de su presencia, consagración, comunión espiritual, deseo de conocerlo más profundamente a través de la palabra. Implica dejar todo a un lado, la comodidad, para estar a solas con Dios. Entonces, por ejemplo, en términos naturales, si usted quiere subir a un monte, digamos, usted está en una llanura y hay un monte que está altísimo y usted quiere subir, esto es lo que implica. En primer lugar, anhelar subir al monte, porque usted puede estar enfrente de una montaña y decir, ni loco subo ahí.
Primera cosa, usted tiene que anhelar subir a ese lugar más alto. Segundo lugar, tiene que despojarse de la comodidad de la llanura en donde está. 3, involucra un esfuerzo físico. 4, tiene que prepararse para el camino. No va a subir con chancletas o con sandalias a un monte. Tiene que poner zapatos especial para eso. Una vara, una botella de agua, un snack, una comida. ¿Por qué? Porque se tiene que preparar para subir al camino. Tiene por último que tener resistencia, paciencia y determinación. Esto es para subir a un monte, para que usted pueda entender lo que le quiero decir. Se tiene que preparar para subir. Si no tiene paciencia, medio va a ir subiendo y en el primer deslizón que tenga o en el primer momento que usted dice, Dios mío, ¿cómo subo por este monte? Usted se va a decepcionar y se va a regresar. Cuando usted tiene determinación y usted dice, yo voy a llegar arriba, llego porque llego, usted se va a armar de valor y se va a preparar para poder llegar. En las cosas espirituales es igual. En primer lugar, para subir al monte de Dios, para tener una comunión con Dios, usted primero tiene que anhelar estar en esa altura. Usted primero tiene que anhelar estar en comunión con Dios. Porque si usted no anhela, si usted ha caído en un conformismo, que es otro problema que nos afecta a todos, muchos de nosotros no anhelamos subir espiritualmente, estar en otro nivel. Yo me sé 3 versículos bíblicos, me sé 2 alabanzas, voy a la iglesia una vez a la semana, 2 veces, yo ya estoy sirviendo acá, ya oro 2 minutos al día, suficiente con eso. No hay peor cosa que conformarnos a la condición en la que estamos. Si nosotros nos conformamos a la condición espiritual en la que estamos, ahí nos vamos a secar. Dios siempre demanda que nosotros crezcamos, que nosotros lleguemos a los lugares altos a donde está Él. Primer lugar es despojarse de la comodidad. Después, un esfuerzo físico. Hermanos, para poder tener comunión con Dios, necesitamos esforzarnos físicamente. ¿Cuántas veces yo he estado de rodillas que quiero orar? Y estoy orando, y ya no aguanto el dolor en las rodillas, digo, me voy a sentar, me siento incómodo, me duele la espalda, me voy a poner de pie, me duelen los pies, me siento cansado y dejo de orar. Muchas veces yo he estado con la palabra, digo, voy a leer una palabra, estoy leyendo la Biblia. Cuando vengo a sentir, ¡pum!, se me cae de las manos porque me dormí. Yo no voy a venir a decirle a usted aquí, hermano, yo soy el pastor de la iglesia y a mí nunca me pasan esas cosas porque sería un mentiroso. Soy un ser humano como usted también y me pasa. Entonces, pero ahí es donde uno dice, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Necesito esforzarme. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido cansados antes de ir a trabajar? Con ese deseo de ver el reloj, 5 minutos más y nos arropamos y no queremos irnos de ahí. Pero hay una necesidad que provoca que dejemos la cobija, que nos bañemos y que nos vamos a trabajar. Ahí nos esforzamos. Así también en lo espiritual necesitamos esforzarnos para subir al monte de Dios y hablar con Él. Tenemos que tener resistencia, que significa disciplina, abstenernos del pecado y de lo malo. Tenemos que tener determinación. Hay tantos cristianos que no tienen determinación, que ni siquiera saben a dónde quieren llegar. Y uno les pregunta, hermano, ¿y usted en qué área le gustará servir? No sé, donde sea. Pero hermano, o sea, ¿cuáles son sus aspiraciones? Como, ¿a dónde quiere llegar? No sé. Tenemos que decir, bueno, mi primer meta es llegar al cielo. Esa es la meta principal. Yo quiero ir al cielo. ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Comienza a leer la palabra y tener determinación. Hay 2 cosas que nos pueden afectar, que es vivir de acuerdo a lo que sentimos y de acuerdo a lo que está escrito. Moisés es una persona clave porque él marca una transición entre lo que se siente y lo que se hace por la escritura. Cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, estaba lo que se llamaba la ley moral o la ley de la conciencia. La gente se guiaba por lo que sentía en su corazón, que era lo bueno y lo malo, porque no había una ley escrita, no estaba la ley todavía que nos dijera qué era bueno y qué era malo. Entonces, antes de que Moisés subiera al monte, 40 días y 40 noches a recibir las tablas de la ley, la gente vivía de acuerdo a lo que sentía. Pero cuando Moisés sube al monte, y ahí Dios le da las tablas de la ley, y cuando Moisés baja, ya la gente, ni siquiera él, podía seguir viviendo de acuerdo a lo que sentía, sino de acuerdo a lo que Dios escribió, que ya está establecido. Ahora, aunque la gente dijera, pero yo no creo que es malo que
quitarle la mujer a mi prójimo. Yo no siento que es malo porque ella me hace ojitos, pero ya había una ley que decía, no codiciarás nada de tu prójimo. Ya había algo de cómo regirnos para vivir. Cuando usted y yo Dios nos llamó, porque Dios nos llama cuando estamos en el hoyo. Dios nos llamó cuando estábamos hundidos en el pecado y nos sacó a un lugar plano, a una llanura. Y después de ahí, antes de venir a Cristo, usted y yo vivíamos de acuerdo a lo que sentíamos. Yo no sé usted, pero yo sí. Yo conocía un poco de la palabra antes de ser cristiano, pero a mí no me importaba lo que la palabra dijera. Yo vivía de acuerdo a lo que yo sentía. Si esto para mí es malo, es porque es malo. Si no, no, aunque contradijera lo escrito. Pero ya cuando llegamos a Cristo y usted se entrega de corazón, ya no guía su vida de acuerdo a lo que usted cree o siente, sino es de acuerdo a lo que está escrito. Y después de eso Dios nos llama al monte a orar. Dice que los mandamientos se resumen en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto significa que amar a Dios sobre todas las cosas tiene que ver en las cosas que hacemos para fortalecer nuestra relación. ¿Cómo nosotros fortalecemos la relación con Dios? Orando, leyendo la palabra y consagrándonos. ¿Cómo nosotros fortalecemos nuestra relación con el prójimo? Aquí viene que es congregándonos. Porque al congregarnos estamos fortaleciendo la relación como comunidad de fe que tenemos, y a través del servicio de los ministerios, porque cuando Dios nos dio un don o un ministerio, no lo utilizamos para ministrar a Dios. Usted no dice, voy a orar por Dios. No, esos dones, esos ministerios significan para ministrar a los demás. Los sugieres no están aquí para ministrar a algún ángel o algún arcángel que está ahí. Es para ministrar, para el servicio de los que estamos aquí. Esta palabra que yo estoy predicando no es para que un ángel caído se arrepienta. Es para que los humanos que estamos aquí, nuestro prójimo, puedan ser edificados por la palabra. Entonces, fortalecemos nuestra relación cuando nos congregamos y cuando nosotros servimos. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que a veces no tenemos una orden de prioridades. Hay algo que le llamamos cosas esenciales y otras cosas opcionales. Por ejemplo, ¿el trabajo para usted es opcional o es necesario? Es necesario, a menos de que usted sea un millonario. Yo puedo optar no trabajar, gloria a Dios por usted. Pero nosotros, el trabajo, el día a día, es algo no opcional, sino que es necesario. Entonces, sea que usted esté enfermo, sea que usted esté decepcionado, desanimado, triste, peleado con su pareja, sea que usted no soporte a su patrón, sea que usted no soporte a sus compañeros de trabajo, usted tiene que hacer a un lado todo eso y se tiene que esforzar para ir a trabajar, porque es algo necesario. Pero en el ámbito espiritual lo ponemos como algo opcional. Yo hoy no voy a ir al culto porque me siento cansado. Yo no voy a ir porque es que me siento aturdido, abrumado, me siento necesitado, me siento mal, o me discutí con mi familia, no me siento bien. O yo no voy a ir porque tengo un problema con un hermano y no lo puedo soportar. Ahí es el problema, que ahí lo ponemos como algo opcional, cuando también la comunión con Dios y con el prójimo es algo necesario. En lo secular no nos importa el problema que pasa, porque tenemos una determinación. A mí no me importa lo que pase, yo me voy a aguantar porque yo necesito ese dinero para salir hacia adelante. En lo espiritual debería ser igual. No me importa lo que yo esté viendo, mi mirada está puesta en Cristo, y sea lo que pase, yo tengo que esforzarme para agradar a Dios. Mire, cuando nosotros estamos fortalecidos en el Señor, todo el panorama que esté enfrente de nosotros va a cambiar. Mire, cuando usted se enfrenta a problemas y nosotros estamos en Dios, en Cristo, fortalecidos con Él, en oración, en la palabra, en consagrarnos, cuando vengan problemas a su vida que sean tan gigantes como un elefante, pero si usted está en Dios y está fortalecido, usted los va a ver como que fueran hormiguitas los problemas. Pero si nosotros descuidamos nuestra intimidad con Dios y no estamos relacionándonos con Dios, aunque los problemitas sean como una hormiguita pequeños, los vamos a ver tan grandes como un elefante que no podemos con ese problema.
Cuando nosotros nos enfrentamos a los procesos, a la tribulación, al dolor, al sufrimiento, si nosotros estamos fortalecidos con Dios espiritualmente, porque subimos, tenemos un tiempo para subir al monte a hablar con Dios, aunque un cocodrilo nos muerda y nos desgarre el brazo, nosotros vamos a sentir como que una avispa nos picó. Uy, me dolió un poquito, se me está hinchando, pero ya va a pasar. Pero cuando no estamos bien con Dios, no tenemos una relación sólida. Puede ser un proceso chiquito, una tribulación pequeñita, como que lo picó una avispa, y usted se va a sentir que se muere como que un cocodrilo lo picó. Hay gente que, hermano, ¿y qué pasó? Ay, hermano, estoy empruebado, viera que estoy así. ¿Y qué pasa? Una hermana de El Salvador, ¿y qué pasa? Ay, que estoy pasando por una prueba, hermano, necesito que me den aire y que ayunen por mí, porque, ¿y qué pasó? Ay, es que mi hijo no quiere venir a la iglesia. Ok, pero porque usted le está dando mal testimonio en la casa. O sea, ella lo veía como el fin del mundo. O porque es que mi esposo no me ha podido mandar una remesa. Ella lo veía como el fin del mundo y uno decía, Dios mío, yo estoy pasando por esto y esto y esto y esto, y estoy adorando a Dios. Hay gente que está en la iglesia y no adora porque tiene un gran problema. Le falta $1 para pagar la renta y ese problema los tiene angustiados. Y tienen una alcancía con $2, pero dice, no, pero es que no puedo romper. Y esa es la angustia de ellos. Y hay gente que está topada de deudas, que están incluso a punto de quitarles todo. Pero dice, es que yo no he creído en un Dios pequeño. Yo estoy confiado porque mi Dios es grande. David, cuando vio a Goliat, David no se fijó en el tamaño. David se recordó que Dios, cuando él mataba osos y leones, Dios lo ayudaba. Goliat no, Goliat vio a David, llega Davidcito con su bastoncito y le dice Goliat, ¿y que acaso soy perro para que vengas con palos a mí? Y comienza a insultar a David, parafraseando, y le dice como que lo va a matar y la carne se la va a dar a las aves del cielo. O sea, Goliat vio a David como alguien insignificante, porque Goliat confió que había sido guerrero desde su niñez y confió en su fuerza. David vio a Goliat como algo chiquitito, que con una pedrada lo mató, porque le dijo, este día sabrá todo Israel que hay Dios en Israel, y yo vengo en el... Él dice, no le dijo, yo vengo en mi nombre, en mi fuerza. Le dijo, no, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así cuando los problemas vengan a nuestra vida que sean grandes, si usted no está amparado en Dios, en el Dios grande y gigante que está con usted, va a ver las cosas, aunque sean pequeñas, las va a ver grandes. Pero cuando usted, aunque tenga problemas grandes, usted lo que va a estar confiado en Dios es porque usted sabe que hay un Dios grande que lo va a respaldar. Y no decir en la tentación, cuando estamos bien con Dios, una tentación mínima, chiquita, como una cucaracha, chiquitita, cuando usted no está bien con Dios, una tentación pequeñita como cucaracha, usted la va a ver como que es, qué sé yo, un hipopótamo grande o un león feroz, que Dios mío, qué tentación, no puedo vencerla. Pero cuando usted está en Cristo y está fortalecido, aunque las tentaciones que el enemigo le mande a su vida, que sean para matarlo, para apartarlo, para destruirlo, usted las va a ver como que son cucarachitas facilitas de matar. Pablo está en la isla de Malta, preso para Roma. Dice que encendieron fuego y una de las víboras que escapaban lo mordió. Yo imagino a Pablo con la víbora prendida en el brazo. Los naturales de ahí, la gente que vivía ahí, pero este tipo es un homicida, anda huyendo de la ley, de la justicia, por eso le está pasando eso. Y dice el texto que ellos estaban esperando a que él por el veneno se muriera. Si ellos estaban esperando ver un efecto de muerte en Pablo, significa porque ellos sabían que eso pasaba con la gente común. ¿Y qué pasó con Pablo? Pablo, la culebrita la agarró y la llevó al fuego y ahí la botó y no pasó nada. El veneno no le hizo nada. Así muchas veces el enemigo nos tira tentaciones, nos tira dardos que él está a punto de celebrar, que ya lo apartó, que lo mató. Pero como nosotros estamos escondidos bajo las alas de Dios y estamos fortalecidos en oración, vamos a la presencia de Dios, del Espíritu Santo, y el enemigo se va. Esos, hermanos, son los beneficios de nosotros buscar a Dios, tener un tiempo a solas con Dios. Para concluir, vamos a Lucas capítulo 5, versículo del 12 al 16. A nosotros, nuestro maestro,
a todos los que ministramos, a todos los que servimos, nos dio un modelo de cómo debemos de ministrar. Lucas capítulo 5, del 12 al 16. Cuando lo tiene me confirma con un amén. Dice, 12. ¿Qué dije? ¿Ciudades? ¿Apareciendo? Aquí se me cortó se me cortó lo que imprimí. Pero dice, se presentó un hombre lleno de lepra. ¿Ese es el texto que dice ahí? Ok, no sé por qué aquí no me aparece lo completo, pero dice, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. El instante la lepra se fue de él. Aquí vemos que Jesús ministró. En el versículo 14, y él mandó que no le dijese nada a nadie, sino ve, dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. El verso 15, pero su fama se extendía más y más, la fama de Jesús. Y oiga bien, se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Lo lógico hubiese sido que Jesús llegaba y los ministrara de nuevo. Pero el versículo 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El modelo de Jesús era ministrar al pueblo, después ir al monte y tener un tiempo de oración con el Padre para llenarse de nuevo y después venir a ministrar. En otro pasaje, cuando habla de la barca, dice que alimentó a los 5,000, le dijo a la gente, váyanse para su casa, y le dijo a sus discípulos, adelántense que yo los sigo. Dice, él subió al monte a orar. Entonces Jesús nos dejó escrito el modelo del cual tenemos que servir. Nosotros tenemos que ministrar, después ir a llenarnos a su presencia de nuevo y después ministrar otra vez. El problema está cuando nosotros solo ministramos y no nos llenamos en su presencia. ¿Qué va a pasar? Vamos a estar ministrando con nuestras emociones y en la carne y no vamos a ser efectivos. Y nos vamos a secar, a desgastar porque no nos estamos llenando. A veces a uno le toca lidiar con gente problemática. Y para poder adquirir sabiduría, inteligencia para cómo poder guiarlos, uno tiene que buscar la palabra y buscar la presencia de Dios. Y es increíble porque es en su presencia cuando Dios nos ministra y nos llena de su espíritu, y esos frutos del espíritu siguen abundando más y podemos ser más efectivos para ministrar. Se lo digo yo, que lo viví. Cuando la pastora comenzó la noticia del cáncer, yo nunca paré de ministrar. Yo en la otra iglesia yo seguía enseñando, yo seguía predicando. Pero me aparté de leer la palabra. Solo leía la Biblia cuando tenía que predicar. Dejé de orar porque estaba encaprichado con Dios, porque no entendía por qué a mí me tenían que pasar esas cosas. Yo dejé el monte, dejé de subir al monte porque solo quería seguir ministrando, porque no quería decir que no para no verme mal. Para que no dijera la gente, uy, el hermano será que está en disciplina o algo porque ya no ministra. Y por el orgullo de no decir, no me siento bien, no estoy orando, ya no quiero buscar de Dios, ya no. Yo seguí ministrando. La gente se gozaba, pero yo por dentro me estaba muriendo porque yo estaba seco. Y a mí cuando el pastor me decía, hermano, ¿será que puede predicar? Amén. La pastora es testiga. A mí me encanta predicar, a mí me encanta enseñar. A mí lo que me mantiene así con esa pasión es hacerlo. Cuando yo no lo hacía, yo sentía que me moría. Pero en ese tiempo, cuando me daban un privilegio, me llenaba de amargura. Y ya no lo sentía como un privilegio, sino que lo sentía como una carga. Y poco a poco me estaba sintiendo que me estaba hundiendo porque no me estaba llenando del Espíritu Santo. Podemos tener mucho conocimiento en todo, pero si nosotros no dedicamos un tiempo para estar en la presencia de Dios, nos vamos a secar. Y no solo se trata de subir al monte. En el versículo 3 hay dos partes. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Dos verbos, subir y estar. No se trata solo de voy a subir a orar,
Se trata de estar, de permanecer. Hay mucha gente que se consagra y dice, voy a ayunar para que Dios me use, voy a ayunar para agradar a Dios, para consagrar más a Dios. Ahí está subiendo al monte. Subió, pero no permaneció. Porque solo sube y baja, pero después que entregue el ayuno, sigue viviendo como antes. El llamado no es solamente a subir a orar con Dios, es permanecer en su santidad. Es permanecer conectados con Él para que seamos transformados. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por tu presencia. Señor, ayuda a tu pueblo, Padre, a que podamos todos poder subir al monte, Señor, y no solamente a subir, sino también a permanecer, Padre amado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Nos despedimos de las redes sociales y nos veremos hasta la próxima.